cómo tratamos de pasar de los prejuicios a la reflexión. No nosotros, no este grupo, sino la sociedad venezolana. O sea, cómo pasamos de los prejuicios a la reflexión que permita encontrar caminos. En este momento, cada quien está en su trinchera, la trinchera que construyen los propios prejuicios. Yo lo llamo prejuicios, a lo mejor son posiciones ideológicas, a lo mejor son sensibilidades, a lo mejor son parte de las heridas de las que estamos hablando. Pero cómo se pasa de estar en la trinchera disparando desde ahí a una reflexión dentro de la trinchera, a una reflexión que permita dejar la trinchera atrás y buscar un lugar de encuentro, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida? Esto lo digo con cierta, a lo mejor a ustedes les parece exagerada, pero en este momento yo siento que Venezuela es una sociedad herida y resentida. Esa situación de esa herida y esos resentimientos que existen en la sociedad venezolana cada vez más patentes, ponen en riesgo el espacio público, ponen en riesgo la política, que creo yo que es el mayor riesgo que corre en este momento la sociedad venezolana, porque ustedes lo saben por experiencia de muchos años, cuando no hay espacio público, cuando no hay capacidad política de ponerse de acuerdo, de encontrar vías de solución a los conflictos, etcétera, ¿qué sucede? O sea, sucede la violencia, o digamos la guerra de alguna manera de expresión de lo que no es la política, pues, que es resolución de los conflictos por la vía de la fuerza. Entonces yo creo que la sociedad venezolana está en ese borde, o sea, corriendo ese enorme riesgo de que la política no sea el modo de resolver los conflictos, que son muchos, ¿no? Y de poder curar las heridas, sino que se vaya a otro. A partir del fallecimiento de Hugo Chávez, se abre una nueva etapa en la política venezolana. O sea, el ciclo Chávez, el ciclo de la vida de Chávez, también es un ciclo de la vida política. Y que ese nuevo ciclo, pues no es que está perfectamente definido, pero no es lo mismo, ni siquiera el chavismo con Chávez al frente, Chávez vivo, que el chavismo después del fallecimiento de Chávez, siendo que es el mismo movimiento. O sea, y esa es en esta nueva etapa a la que me refiero, que se corre el mayor riesgo de una pérdida de la posibilidad de la política como modo de resolucionar conflictos. Caracterizar el régimen es una de las cosas más importantes y la más difícil en el caso venezolano, porque sobre todo partiendo de lo que decía antes, que existen muchos prejuicios ideológicos y que los adjetivos, se usan más adjetivos que intentos de calificación que tengan algún fundamento en la reflexión analítica. Bueno, en primer lugar, eso voy a explayarme un poco más, pero como se trata de una situación en la que más tarde, una situación en la que el origen del chavismo es la ausencia de legitimidad política y que 15 años de gobierno chavista no han logrado establecer las bases de una nueva legitimidad política, ni la del chavismo ni otra. Eso en el caso venezolano tiene además un fundamento histórico que hay que mantenerlo siempre en la mente, que es la existencia por más de 100 años de un Estado que vive autónomamente de la renta petrolera. O sea, el Estado venezolano, porque esa división entre sociedad y Estado, una de las maneras como se nota claramente es que el Estado depende económicamente de la sociedad. O sea, el Estado se alimenta de los impuestos, se alimenta de los recursos que la sociedad produce. En el caso venezolano, eso no es así. En el caso venezolano, el Estado no depende para nada de la sociedad. Depende del recurso que obtiene de la venta petrolera, que es el recurso más abundante además del país. O sea, no hay ningún sector económico del país que pueda competir en cuanto a producir recursos con el sector con la exportación petrolera, que la recibe exclusivamente el Estado. O sea, el Estado es el único receptor del recurso petrolero y el Estado es el único distribuidor del recurso petrolero. Entonces, claro, eso, digamos, en las relaciones reales de la sociedad venezolana, sean conscientes o no,
el papel del Estado es un papel crucial. También hay que decir, que ustedes lo voy a decir también más adelante con eso, pero que cuando hablo de Estado, el desarrollo institucional de los países de América Latina y muy en concreto de Venezuela, prácticamente identifica Estado con gobierno, lo cual hace todavía la cosa más grave, ¿no? Porque es el gobierno el que recibe y que maneja el dinero. Y lo otro que está asociado a esto, pero que es más de fondo todavía, es que esa relación de lo que es la renta petrolera con la sociedad y con el Estado venezolano ha generado la cultura política rentista. O sea, que el tema de la renta no es un tema únicamente de realidad económica. El tema de la renta es un tema de cultura política. O sea, que los venezolanos nos vemos solo como rentistas. El rentismo, ¿cómo lo diría en dos palabras? O sea, el que vive de una cosa que no es su propia producción. O sea, la sociedad venezolana durante muchos años no vive de lo que produce. O sea, vive de lo que recibe por un bien que no es producido, que es un bien natural. Y que entonces quiere decir que los niveles de vida, por decirlo simplemente, los niveles de vida de la sociedad venezolana están por encima de su capacidad productiva, gracias a ese plus que ofrece la renta petrolera, y eso está asimilado, repito, culturalmente. O sea, entonces el venezolano no se ubica a sí mismo como quien disfruta de lo que ha producido o quien reclama un derecho a vivir porque ha producido su vida, sino reclama un derecho a vivir de tal manera porque es copropietario de un recurso que produce una renta y que me tiene que llegar a mí. O sea, tengo derecho a la renta, no tengo obligación de producir lo que yo necesito para vivir. Lo estoy diciendo simplificando un poco, pero eso está muy de fondo ahí. Paso a otro punto que llamé antes de la oposición a la posibilidad de generar una alternativa, ojalá democrática. Esto significa la primera, ¿por qué pongo este punto así? Porque digo de plano que no existe en Venezuela una alternativa política al chavismo. O sea, no existe en Venezuela una alternativa política al chavismo, es decir, otra propuesta que pueda ser escogido entre uno y otro. Lo que existe, lo que ha existido durante todos estos años, es una oposición al régimen chavista. O sea, que lo que une a eso es a todos aquellos que por una razón o por otra están en contra del chavismo. Pero el punto de unión es negativo. Entonces, bueno, ok, no hay chavismo, ¿qué hay? Entonces, ahí las respuestas son variadas. Y ninguna de esas respuestas es una respuesta que se pueda decir que es una alternativa política, o sea, que tenga una fuerza social y una organización o unas organizaciones que la respalden, que hagan posible que esa fuerza social se convierta en gobierno, con un proyecto y con un programa. Eso no existe en Venezuela. Precisamente ese es el drama venezolano, o sea, la inexistencia de una ciudadanía madura, organizada, y propuestas que sean realmente alternativas. La oposición que existe se pudiera clasificar en dos grandes corrientes. La oposición, vamos a llamarla A, que caracteriza al régimen chavista como dictadura y por tanto que la oposición tiene que ser, o sea, la salida de la dictadura es solo por la fuerza, porque ninguna dictadura entrega el gobierno por las buenas. O sea, frente a una dictadura lo que hay que hacer es derrocarla. Entonces, bueno, lo que hay que hacer entonces como oposición es crear las condiciones para el derrocamiento, y eso sucedió en Venezuela por lo menos 3 veces en estos 15 años y la última en los últimos 6 meses. El último esfuerzo de crear las condiciones para el derrocamiento de la dictadura. La otra corriente la otra corriente que se propone generar una alternativa democrática, dice, bueno,
a la democracia solo se llega democráticamente. O sea, no es posible llegar a la democracia por la vía de la fuerza. Derrocar una dictadura con otra, por la fuerza, lo que va a provocar es otra dictadura. Y lo más seguro es que sea una dictadura militar, porque son los que pueden realmente, en última instancia, derrocar una dictadura que también tiene base militar. A la democracia solo se llega por la vía democrática y por tanto hay que crear, hay que construir la base social de la democracia. ¿Cómo se construye la base social de la democracia? Con paciencia y salivita, ¿no? Con paciencia y salivita. O sea, es un proceso de largo plazo, porque hay que crear al ciudadano, o sea, hay que lograr que la ciudadanía sea la identidad de la gente, pues del pueblo. Y con salivita digo porque hay que hablar mucho, es hablado, o sea, es convenciendo, es convenciendo. O sea, no hay otro modo de construir una fuerza social democrática que no sea a base de convencer. O sea, si no, estamos hablando de otra cosa que no es la democracia. Entonces, bueno, eso significa que primero que tiene una base social y luego que tiene una base política. O sea, tiene que convertirse en un proyecto político, que tenga proyectos, o sea, que tenga una visión de país y que tenga la organización para primero conseguir el apoyo electoral, porque no puede ser otro, y para gobernar, que tenga un programa de gobierno. Eso sería lo que habría que hacer. Eso no se ha logrado. Más aún, aquí soy bastante pesimista en esto que voy a decir, no se ha intentado seriamente. O sea, los opositores al régimen chavista no se han tomado el tiempo y la tarea de construir esa base social y esa organización política. O sea, han jugado al otro terreno y no se ha logrado además esa oposición tampoco no logra hacerse ver ni interna ni externamente como democracia social, que es otro elemento importante aquí. O sea, el chavismo, uno de sus mayores éxitos desde el punto de vista político es que es visto dentro y fuera del país como socialmente preocupado, o sea, como justiciero, como quien propugna la justicia social, como quien pone de relieve las necesidades de la gente pobre y que necesita atender a esos sectores de la sociedad. La oposición no ha logrado esa imagen, ni dentro ni fuera del país, por lo que mucha gente que no se considera a sí misma chavista tampoco se considera de oposición.